El cerebro, localización y función. Primero tomaremos como base a Franz Joseph Gall, quien fue un anatomista y fisiólogo alemán que se le podría considerar como el fundador de la neurociencia cognitiva, porque fue el primero en tomar en serio la idea de que el alma se asienta en el cerebro. Gall afirmaba que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental. Este pensamiento era nuevo para su época. Por eso, el problema al que se tenía que enfrentar era el de relacionar funciones conductuales específicas con regiones concretas del cerebro. Así, Gall adoptó una metodología que desembocó en la pseudociencia de la frenología. ¿Y qué es la frenología? ¿En qué consistía? Consistía en demostrar que las personas con determinados rasgos poseían cráneos con abultamiento sobre las zonas de los órganos cerebrales correspondientes a dichos rasgos, y que los rasgos débiles se correspondían con órganos cerebrales y craneales menos desarrollados. Para esto, veremos un pequeño video donde Gall aplica la frenología. ¿Esta es la mujer que vio en el correo? Por supuesto. ¿Cómo olvidar tan monstruosa imagen? Tiene la clásica curvatura craneal del criminal de carrera. Señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. Esta concepción de Gall desde el punto de vista científico inspiró a los fisiólogos de mentalidad más experimental para que investigaran la ubicación de las funciones conductuales en determinadas regiones del cerebro. Estas nuevas investigaciones perjudicaron al sistema de Gall, porque posteriormente se demostrará erróneo que el tamaño del cerebro corresponde a la fuerza de la facultad y que las protuberancias del cráneo concuerdan con la forma del cerebro, a lo que concluimos que la frenología a día de hoy no tiene ninguna validez. Pero Gall contribuyó a la psicología el poder tener un conocimiento amplio del cerebro y su funcionamiento. Sus contribuciones van desde estudios psicométricos a estudiar la taxonomía mental. Sistema nervioso, la vía de entrada y de salida. Charles Bell había distinguido entre dos tipos de conducción nerviosa, la sensorial y la motórica. En las sensitivas o sensorial llevaban información sensorial de la piel al sistema nervioso, mientras que las motoras daban órdenes a los músculos. Esto lo descubre junto a Magandy, que experimentaba con animales vivos y pudo demostrar las diferentes funciones de los nervios de la columna vertebral. Por ejemplo, Magandy trabajaba con perros vivos y en una de sus demostraciones demostró que la raíz posterior de la médula espinal no produce contracción muscular, mientras que la raíz anterior sí. Siguiendo con Magandy y Bell, revelaron que el sistema nervioso usa canales separados, fibras nerviosas distintas, para la entrada y la salida de la información nerviosa. Las fibras eran distintas, pero iban juntas en el mismo tronco y terminaban de modo independiente. Hitos después, en el estudio de las funciones del encéfalo apareció o surgió que Gall tenía la razón al afirmar que las distintas áreas del cerebro son responsables de los distintos procesos mentales. Este descubrimiento fue obra de Broca, quien observó al realizar la autopsia de un paciente con trastorno en el lenguaje, que tenía dañado el lóbulo cerebral frontal izquierdo. Nuevos métodos para la psicología experimental, la cronometría mental. Helmholtz estableció que el tiempo de medición de la velocidad de la acción nerviosa es entre 26 a 27 metros sobre segundos. Por el contrario, la contribución especial de Donders consistió en la utilización de tiempos de reacción para inferir la acción de los procesos mentales complejos. Aquí hay todavía una reacción simple porque la persona debe discriminar y emitir un juicio acerca de cuál de las luces se ha encendido y responder correctamente. A esto se denominó cronometría mental, que parecía ofrecer un modo objetivo de medir los procesos mentales. Muy pronto, este método fue adoptado por Wundt y los primeros laboratorios psicológicos. Cabe decir de que los tiempos de reacción han tenido sus altibajos, pero continúan siendo una técnica importante en la actualidad para
para la psicología. Física. La psicofísica es la rama de la psicología que estudia la relación entre un estímulo y cómo es percibido. Weber tenía esta inquietud por cómo se da esta relación, entonces formula una ecuación, pero es hasta Fechner que se mejora esta ecuación, es decir, él ahora dice que la sensación es igual a un estímulo. Podemos decir que entonces, si aumenta un estímulo debe aumentar la sensación. Un ejemplo es si tenemos dos barras, en una mano tenemos una barra de 10 y en otra de 100 gramos. Si le aumentamos 5 a cada una, nosotros podemos percibir que hay un aumento en la de 15 gramos. A esto le denominaban umbral diferencial. ¿En qué consistía? En diferenciar cuáles pesan más o cuál pesa menos. Por último, Fechner fundó la psicología experimental, que dio paso o fue como base para la psicología experimental de Wundt. Y por último, la psicofísica permitió que se dé iniciativa a gestarse la psicometría. Esta generó escalas y metodologías que permiten medir aspectos mucho más cognitivos y abstractos, por ejemplo, rasgos de personalidad, actitudes o inteligencia. La última raíz importante de la psicología organizada que reside en la medicina, el estudio de las mentes con trastornos. Psiquiatría y neurología. Los enfermos mentales en el siglo XVIII eran maltratados incluso físicamente. La Edad Moderna fue cuando comenzaron a ser tratados así. Ya existían los manicomios públicos y privados, pero la gran mayoría vivía con sus familias. Pero sus familias no sabían cómo tratar a un enfermo mental y constantemente eran maltratados y encerrados. La psiquiatría fue creada por el proyecto Ilustrada. Se reformó en los manicomios, que en ese entonces eran solo lugares donde almacenaban enfermos mentales y eran tratados con los métodos tradicionales de la medicina premoderna. El objetivo de la psiquiatría era que los manicomios sean lugares para tratar a personas con locura. Johann Reed expresó esperanza en el proyecto de educación, que siempre trató con respeto a los enfermos, quien dio como introducción a la terapia moral que este método no era muy practicado a finales de 1690 en los asilos europeos, pero esta terapia estaba en contraposición a la terapia médica tradicional. También aspiraba a curar a los enfermos mentales en vez de que los aíslen. Ayudar a los pacientes a llevar una vida ordenada, que pudieran convivir con los demás y posiblemente a recobrar su salud mental. A pesar de las buenas intenciones de los psiquiatras, no pudieron hacer mucho debido a la gran cantidad de enfermos mentales que llegaban durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, que hicieron que los asilos vuelvan a ser como antes. Las universidades alemanas mostraron mucho interés gracias a Wilhelm Reisner, debido a las investigaciones que más elaboradas de la psiquiatría se hizo mucho más científica. Emil Kraepelin fue el más grande desarrollador, quien está en busca de patrones posibles, síntomas y resultados. Gracias a sus investigaciones se pudo dar un diagnóstico psiquiátricamente científicamente probado de la demencia precoz o, como se le conoce hoy en día, la esquizofrenia. Luego desarrolló un sistema nosológico que revolucionó el diagnóstico y trata de enfermos mentales. En un inicio, los neurólogos creían que tratar a los pacientes por medios físicos iba a curarlos, pero luego los neurólogos y psiquiatras empezaron a decir que la mejor opción era ayudar a hablar con ellos. El enfoque de Binet combinaba el énfasis cartesiano en las funciones mentales superiores con la orientación clínica francesa. Las raíces de Binet en la clínica también contribuyeron a dar forma a sus investigaciones psicológicas. En el artículo La psicología individual, que fue publicado en 1895 con su colaborador Victor Henry, Binet definió el campo de la psicología individual por contraposición con la psicología experimental alemana. La influencia de los tests mentales fue muy profunda y constituyeron la piedra angular de la psicología aplicada en sus comienzos, ya que ofrecían un método concreto que permitía la aplicación de la psicología a diversas áreas, por lo pronto a la educación, pero también a otros campos como la sección de personal o la evaluación de la personalidad. Los test mentales se han convertido en una importante fuerza social, ya que la educación y la carrera profesional de las personas se han visto influidas y a veces incluso determinadas por las puntuaciones obtenidas en ellos. Filosofía en el umbral de la psicología. El exhaustivo estudio de la psicología que realizó Bain, desde las sensaciones simples hasta la estética y la ética, definitivamente nos dio una síntesis que estas habían sido realizadas de materiales procedentes de otros autores, por ejemplo de Taine, que presentaba una psicología asociativa similar a la de Bain, defendiendo que todas las ideas, por abstractas que parezcan, pueden reducirse a un conjunto de sensaciones asociadas al hombre de cada idea. Así, la tarea de la psicología sería similar a la de la química, descomponer en sus elementos para mostrar los diferentes compuestos. La importancia de Taine. Esta no reside tanto en los detalles de su psicología como en el tratamiento de la psicología como disciplina naturalista. Hermann von Helmholtz, probablemente el científico natural más grande del siglo XIX. ¿Y esto por qué? Porque el enfoque de Helmholtz era un estudio netamente esencial al empirismo lockeano.
en el sentido de que las ideas se interpretaban como contenidos mentales. La última raíz importante de la psicología organizada que reside en la medicina es el estudio de las mentes con trastornos. Se conecta con la psiquiatría y neurología, una de las ramas que trata a los enfermos mentales. Psiquiatría y neurología. Los enfermos mentales en el siglo XVIII eran maltratados incluso físicamente. La edad moderna fue cuando comenzaron a ser tratados así. Ya existían los manicomios públicos y privados, pero la gran mayoría de ellos convivió con sus familias. Pero sus familias no sabían cómo tratar a un enfermo mental y constantemente eran maltratados y encerrados. La psiquiatría fue creada por el Proyecto Ilustrado. Se reformaron los manicomios, que en ese entonces eran solo lugares donde almacenaban enfermos mentales, y eran tratados con los métodos tradicionales de la medicina premoderna. El objetivo de la psiquiatría era que los manicomios sean lugares para tratar a personas con locura. Johann Rell expresó esperanza del proyecto de la Ilustración, quien siempre trató con respeto a los enfermos mentales, quien nos dio como introducción a la terapia moral, que este método no era muy practicado a finales de 1790 en los asilos europeos, pero esa terapia estaba en contraposición a la terapia médica tradicional, que también esta terapia moral aspiraba a curar a los enfermos mentales en vez de hacer que los aíslen, ayudar a los pacientes a llevar una vida ordenada, que pudieran convivir con los demás y posiblemente a recuperar su salud mental. A pesar de las buenas intenciones de los psiquiatras por ayudar, no pudieron hacer mucho debido a la gran cantidad de enfermos que llegaban durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, que hicieron que los asilos volvieran a ser como antes. Las universidades alemanas mostraron gran interés gracias a Wilhelm Reisner, debido a las investigaciones que más elaboradas se hicieron en la psiquiatría, que se hizo mucho más científica. Emil Kraepelin fue el más grande desarrollador, quien está en busca de patrones de posibles síntomas y resultados. Gracias a sus investigaciones se pudo dar el diagnóstico psiquiátricamente probado, científicamente probado, de la demencia precoz o, como se lo conoce hoy en día, la esquizofrenia. Luego desarrolló un sistema nosológico que revolucionó el diagnóstico y trata de enfermos mentales. En un inicio los neurólogos creían que tratar a los pacientes por medios físicos iba a curarlos, pero luego los neurólogos como psiquiatras empezaron a decir que la mejor opción para ayudar era hablar con ellos, ayudar a tener relaciones interpersonales. Orientaciones teóricas en psiquiatría y neurología. Aunque la psicoterapia iba en apogeo, los psiquiatras como los neurólogos creían que las causas de los trastornos eran biológicas. Los síntomas y la agonía de sus pacientes eran tan intensos que debería provenir del cerebro. Además debía haber una base genética, ya que este tipo de enfermedades mentales eran más frecuentes en personas con linajes familiares con estos trastornos que otras personas que no estaban conectadas a los linajes familiares. Algunos lo llamaron degeneración biológica. La psiquiatría romántica fue una contraposición de la degeneración biológica, ya que creía que las causas de las enfermedades mentales eran debido a las circunstancias de vida de los pacientes, especialmente su vida emocional. La degeneración biológica concebía que la locura era el resultado de una falsa percepción o pensamientos erróneos, pero los psiquiatras románticos creían que la locura era el resultado de las pasiones incontrolables. Este desplazó a la psiquiatría biológica, pero luego en la década de 1970 se produjo la revolución biológica, que los psiquiatras volvieron a tomar en cuenta el cerebro y genes de las causas trastornológicas en psiquiatría y neurología. Aunque la psicoterapia iba en apogeo, los psiquiatras como los neurólogos creían que las causas de los trastornos eran biológicos. Los síntomas y la agonía de sus pacientes eran tan intensos que debían provenir del cerebro. Además, había una base genética en ello, ya que este tipo de enfermedad era más frecuente en personas con linajes familiares con trastornos que otras que no tenían estos linajes familiares. Algunos lo llamaron degeneración biológica. La psiquiatría romántica fue una contraposición a la degeneración biológica, ya que creía que las causas de las enfermedades mentales eran debido a las circunstancias de vida de los pacientes, especialmente su vida emocional. La degeneración biológica concebía que la locura era el resultado de una falta percepción o pensamientos erróneos, pero los psiquiatras románticos creían que la locura era el resultado de las pasiones incontrolables. Este desplazó a lo biológico, pero luego en la década de 1970 se produjo la revolución biológica, que los psiquiatras volvieron a tomar en cuenta el cerebro y los genes como la causa de los trastornos psíquicos. La psicología en Francia se desarrolla como complemento de la medicina y se centró mayormente en las mentes patológicas. Ribot, por ejemplo, afirmaba que los sujetos ideales eran los locos y los niños, que para él eran experimentos de mayor valor que los de laboratorio. Entonces los psicólogos franceses dedican mayormente su tiempo al hipnotismo. Es por ello que nacen dos escuelas. La escuela de Nancy, que decía, la conciencia ahora pierde el control y ahora el hipnotizador pasa a tener el control de la acción, la percepción. Y por otra parte estaba la escuela del Hospital de la Salpêtrière de París, que decía que el hipnotismo se podía utilizar para eliminar los síntomas de la histeria, pero el estado hipnótico debía ser un estado patológico, propio de los enfermos de la histeria.
La revolución industrial trajo consigo un progreso material sin precedentes y una tremenda pobreza urbana. Se le inculcaba al pueblo una aguda y feroz moralidad sexual. El pesimismo y el optimismo convivían en una misma mente. El conflicto entre el nuevo naturalismo científico y las antiguas creencias en una realidad espiritual trascendente fue decisivo en el siglo XIX. El naturalismo dio lugar tanto a la esperanza como a la desesperación. Suponía un desafío para las creencias tradicionales que se había acumulado y vivido durante siglos. Los defensores del naturalismo no daban importancia a estos conflictos. Los naturalistas se beneficiaban de compartir una única concepción newtoniana de la naturaleza, discrepando solo en los detalles. Tres corrientes fundacionales de la psicología. Wundt fundó la psicología de la conciencia. Freud fundó la psicología del inconsciente y varios psicólogos evolucionistas fundaron la psicología de la adaptación. María conoce a Javier, su psicoterapeuta. En la primera sesión, Javier empieza por explicarle qué es la psicoterapia. La psicoterapia tiene como objetivo que tú veas tus problemas desde una perspectiva diferente, de manera que puedas tomar decisiones que te ayuden a sentirte mejor. Voy a acompañarte para que puedas afrontar situaciones de tu vida que antes no te atrevías a encarar. Te ayudaré a que puedas entender lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas, y cómo te relacionas con tu entorno, y que esto sirva para aliviar los síntomas que te producen malestar. No dejarás de ser tú misma, no dejarás a un lado la responsabilidad que tienes por tus actos. Entiendo. ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Dependerá de los objetivos que nos marquemos. A lo largo del proceso tendremos oportunidad de analizar los progresos que se van consiguiendo. Es importante que tengas una actitud positiva. Antes que nada, quiero que sepas que eres libre de dejar la terapia cuando quieras. Es muy importante que te sientas cómoda conmigo y con mi manera de trabajar. Si no fuera así, podemos buscar a otro profesional que trabaje desde un enfoque terapéutico diferente, con quien te puedas sentir mejor. No estoy aquí para juzgarte ni criticarte, sino para ayudarte. Trabajaremos en una atmósfera de apoyo y respeto mutuos. Es la primera vez que hago esto. Siempre me costó hablar de mí misma. A veces siento vergüenza. En psicoterapia es fundamental que confiemos el uno en el otro. Lo que tú digas o hagas es confidencial. Mi respeto hacia tu privacidad y hacia todo lo que hablemos aquí es absoluto. ¿Y cómo se hace? En las primeras sesiones vamos a identificar bien lo que debemos trabajar. Nos veremos regularmente en este mismo espacio y poco a poco iremos profundizando. La idea es que juntos logremos cambios positivos y duraderos. Gracias por explicarme. Me siento animada por empezar. Creo que me va a servir.